La rivalidad que existía entre las órdenes religiosas allá por el año 1600 sirvió de acicate para que una de estas órdenes surgiera con fuerza en numerosos puntos de la península y en otros tantos de diferentes continentes. Melilla no escapó a esta circunstancia y así, desde hace más de 300 años, la presencia de los capuchinos ha sido constante. Sin duda, una de las cosas que más ha caracterizado a los frailes de la Purísima durante todo este tiempo es el tesón y esmero con el que han guardado la imagen de la patrona, estando así, de esta manera, siempre al lado de los melillenses. El trabajo de los capuchinos a lo largo de todo este tiempo ha sido ímprobo y ha estado jalonado de adversidades, las mismas que en tiempo sufrieron los pobladores de Melilla la Vieja. Han sido más de 300 años llenos de todo tipo de altibajos, pero repletos de una fe ciega en un pueblo como el nuestro. Los capuchinos ayudaron, se entregaron, defendieron y apoyaron en los tiempos más difíciles a una Melilla emergente. Por todos estos motivos, conoceremos hoy la huella de los capuchinos en Trápana Televisión. La historia de los capuchinos, como la de Melilla, es curiosa y apasionante. Llegado el año 1600, desde Roma se da carta libre a la orden de los capuchinos para que funden sus obras allá donde consideren oportuno. Sin duda, esta decisión resultó un varapalo para ciertas órdenes religiosas que veían en esta apertura una amenaza a sus intereses de expansión, provocando así una rivalidad que sería duradera. Esta orden dada por el Papa Paulo V era un paso decisivo para la historia que les vamos a contar, ya que fue de esta manera como los frailes comenzaron a fundar sus órdenes por toda España. Pero especialmente los religiosos centraron sus esfuerzos en erigir sus conventos en dos zonas concretas, Andalucía y el norte de África. Tras muchas vicisitudes y casi 60 años después de que el Papa ofreciera su permiso para fundar órdenes allá donde quisieran los capuchinos, le toca el turno a Melilla. Es curioso el modo en el que llegaron los religiosos a nuestra ciudad, porque la asignación que se les da para que vengan a socorrer a los de Melilla, como dice textualmente el documento, es de solo 200 reales mensuales. Así, deben hacer acopio de ingenio y paciencia para afrontar uno de sus más especiales trabajos. Llegamos en dos épocas. La primera fue en 1660 y estuvimos alrededor de 60 años. Y la segunda fue a comienzos del siglo XX, en 1912, hasta la actualidad. Entonces llegamos, la primera vez fue en un plan de evangelización duro y puro, incluso mandados por el rey. El obispo de Málaga pidió ayuda al rey por si acaso nos negábamos a venir a Melilla, y entonces el rey mandó una carta a orden al provincial ordenando que 4 religiosos vinieran a Melilla, ¿no? Antes de esto mandó otra pidiendo 3 para el Peñón. Así que primero llegaron 3 al Peñón y después 4 a Melilla. Y la segunda vez fue ya en plan de colaboración con la iglesia de Málaga. La iglesia en Melilla estaba ya organizada y funcionando, y nosotros vinimos pues a ser frailes, que es a donde vamos y lo que hacemos siempre, y a colaborar con la iglesia local. En 1660 quedaba formada la expedición que llegaría a Melilla, y con ánimo positivo acometen su particular viaje. Pero a pesar de las previsiones que se habían realizado desde la corte, hubo complicaciones, siendo la primera de ellas el lugar donde asentarse. En un principio la ubicación elegida fue la casa del que fuera pagador de la ciudad, don Miguel de Perea. Las estrecheces eran por tanto su primer problema, pero la resignación les conduce a una vida austera, siguiendo así los cánones de la orden en lo que se refiere a modo de existencia. A lo largo de los años siguientes a su llegada, y al igual que el resto de los melillenses, pobladores de Melilla la Vieja, los capuchinos sufrirán grandes privaciones, viviendo no solo la estrechez más absoluta, sino pasando penalidades alimenticias y de todo tipo. Eran momentos difíciles para una ciudad que empezaba a constatar las fatigas de años y años de luchas. Pero las privaciones no solo venían dadas por las circunstancias en las que se desenvolvían los acontecimientos. También había privaciones que resultaban de fiel cumplimiento de las llamadas constituciones capuchinas, algo así como las normas de funcionamiento interno de la orden. Pero al margen de esto, realmente, ¿cuáles fueron las principales dificultades
que los religiosos encontraron a su llegada a Melilla. Efectivamente, fueron muchas, dado que Melilla era pues un fuerte, un cuartel y un presidio. Una primera dificultad fue de subsistencia. Un año después de llegar, tuvieron que dar orden para que nos suministraran pues 200 reales al mes, ¿no?, para poder salir adelante. Y para el fraile que no era sacerdote, una ración, supongo que era una ración de soldado, ¿no? Y la segunda gran dificultad fue el trato con la gente. El capuchino es un fraile en medio del mundo, en medio de la gente, y el trato con los melillenses de entonces fue muy especial. Pensemos que tenían que evangelizar pues a los presidiarios, a los soldados y a los ciudadanos normales, ¿no? Así que dificultades las tuvieron todas, sí. Cuando el Papa Paulo V accedió a que los capuchinos fundaran órdenes allá donde estimaran oportuno, se puso en marcha un mecanismo tremendamente complejo que tenía como objetivo alcanzar el mayor número de conventos posibles diseminados por toda la geografía de nuestro país. Así, la visita del Padre General de la Orden a la corte española ya por 1609 resulta significativa, ya que con este encuentro se desbloquea toda dificultad que pudiera existir por parte de la corona española a la expansión capuchina. Así comienza pues un reto impresionante. De esta manera nace el primer convento en Antequera, al que le siguen Granada, Málaga y otros tantos que llegarían a ser más de 20. Prácticamente 30 años después de aquella entrevista del Padre General de los Capuchinos, el Papa Urbano VII respalda el nacimiento de lo que sería llamada desde ese momento la provincia religiosa bética, o la que se conocería como provincia de la Inmaculada Concepción de María y Madre de Dios. Pero el reto continúa, ya que el permiso que se les había concedido desde Roma a los religiosos para su labor de fundación y desarrollo de la obra caducaba, y por esto, pocos años antes de que fuera así, cumplido el plazo, entraron de nuevo en conversaciones para renovarlo. Suponía esto un nuevo reto de decisiones y voluntades ante un trabajo complejo y desinteresado. En un sitio tan especial como Melilla fue un reto. Y no solo ya por las características propias de la ciudad, sino porque los frailes tenían que adaptar su vida a las características de la ciudad. La vida capuchina estaba regulada, además de la regla de San Francisco, en lo que llamamos nosotros constituciones, que pormenorizaban la vida del fraile a lo largo del día. Y no solamente en cuanto a liturgia, sino la vida ordinaria. Entonces, venir a Melilla supuso el hacer el horario menos rígido, para que el fraile estuviera más dispuesto a estar en la calle, a ser un fraile callejero. El horario y los compromisos de dentro de la casa. Siempre hubo, digamos, dos tipos de conventos, un convento con una disciplina muy regular y otro con una disciplina un poco más abierta. El de Melilla fue, además de abierta, tuvo que ser pues muy abierta. Eran muchas las necesidades, mucho el trabajo que había que hacer. Y eso es bueno también, porque estamos sujetos al espíritu y no a la letra. Si hay que cambiar la letra, pues se cambia si hace falta, ¿no? Y eso a lo largo de nuestra historia lo hemos hecho siempre. En Melilla lo hicimos. La vida de los frailes era de recogimiento, silencio y oración. Son los tres pilares básicos de una vida desarrollada dentro de un recinto amurallado donde se encontraban sin duda rodeados de un ambiente en el que seguro jamás habían desarrollado su actividad pastoral. Realmente la jornada para los primeros capuchinos era dura, ya que los rezos les hacían estar ocupados el 90% del día. Así, de esta manera, la oración empezaba a las 12 de la noche. A las 5 de la mañana comenzaba nuevamente con la meditación, siempre antes de ir a misa que se oficiaba en la iglesia de la Purísima. Las oraciones seguían hasta prácticamente la noche, y de esta manera cíclica se desarrollaba una jornada de los frailes. En cualquier caso, esta vida, que parece tan severa y alejada de todo, tenía su cercanía al pueblo, ya que los capuchinos también sufrían y padecían las calamidades de una Melilla castigada por los avatares históricos. Sí, recuerdo a propósito una anécdota de San Francisco, nuestro fundador,
Una vez le preguntan a Francisco, oye, ¿y cuál es tu monasterio? Y entonces él, señalando los campos y las montañas y los pueblecillos que se veían alrededor, dijo, este es mi monasterio. Entonces el monasterio del fraile capuchino ha sido siempre pues la gente, la ciudad. Hemos sido una orden muy urbana. Las constituciones primeras de los capuchinos decían que los conventos debían estar lo suficientemente cerca de las ciudades como para vivir entre la gente y lo suficientemente lejanos como para poder mantener el espíritu de la oración. Aquí en Melilla tuvimos la ocasión de estar en medio de la gente. Era una vida, digamos, de fraile en la ciudad, compartiendo las penurias con los demás, compartiendo las dificultades y sufriendo también las consecuencias, porque el trato con la gente, con el que compartes todo, pues llega a que te falten el respeto. Hay anécdotas en la historia de los capuchinos en Melilla que hacen referencia a esto, ¿no? Estaban tan cerca de la gente que la gente le tiraba de la barba, ¿no?, al fraile. Sin duda, estas etapas en las que la presencia de los capuchinos fue palpable resultaron decisivas para la historia de Melilla. En principio, los religiosos vieron nacer y crecer el ahora Templo de la Purísima, obra en la que sin duda tuvieron que ver directamente, ya que su convento estaba situado en el mismo lugar en el que se erigió la actual iglesia del pueblo. Además, su obra y ministerio se desarrollaban en la calle, con lo que la labor callada y cercana al pueblo pasaba casi desapercibida, pero calaba hondo los melillenses, que tanto aprecio hicieron y han hecho a la presencia de los capuchinos en nuestra ciudad. En realidad, la historia de Melilla en general se ha visto realmente condicionada por múltiples factores, como la permanente presencia militar o la ayuda prestada por los religiosos. Por esto cabe preguntarse qué supuso la presencia capuchina para el desarrollo histórico de nuestra ciudad. No lo sé, y me parece que es muy difícil hacer una evaluación, porque no se trata de repasar unas crónicas que no existen porque se han perdido. Hace unos días en Sevilla el archivero provincial encontró algo escrito sobre la fundación de Melilla en una crónica del convento nuestro de Cádiz. Entonces casualmente aparece por allí una referencia a Melilla, ¿no?, en una historia tan ajetreada de nuestros archivos, donde mucho material se ha perdido en guerras, en revoluciones, en traslados, pues no se puede hacer una evaluación, pero sí hay algo que no se ve en una presencia de una orden religiosa cualquiera, en concreto de la capuchina aquí, y es la dimensión contemplativa. Eran frailes que dedicaban un tiempo muy importante a la oración, a la contemplación, y eso no es evaluable. Y en cuanto a la actividad, al trabajo, era tan ordinario, era tan minuto a minuto, a lo largo de un día y otro día y otro día, que no daba tiempo de hacer grandes heroicidades, sino la heroicidad de vivir ese momento ayudando al prójimo, consolando al pobre, atendiendo las necesidades de los demás, que eso nunca entra en la estadística. No hubo grandes héroes, porque si no habrían pasado a la historia. Hubo el pequeño fraile sencillo que vive, pues, minuto a minuto, su vocación, su compromiso con los demás. Sin duda, los capuchinos de Melilla vivían en la estrechez más absoluta. La vivienda de los frailes, que se dio en llamar el conventico, por sus reducidas dimensiones, constaba de 4 habitaciones muy austeras: el refectorio, la cocina y las zonas comunes. Tan solo se disponía en aquel tiempo de una amplia biblioteca, habitación que nunca falta en un convento capuchino, y un claustro muy reducido, atendiendo así a las máximas de sencillez y austeridad que se desprenden de las reglas de la orden. Realmente se trataba de una casa conventual modesta, propiedad del que fue pagador de la ciudad y que acabó vendiendo este inmueble a los capuchinos con el fin de que se asentaran definitivamente en Melilla, sin necesidad de buscar más lugares donde tener su hogar. Las paredes de las celdas se decoraban de forma muy simple, solo un crucifijo y el blanco propio de la cal. Además, las habitaciones tenían una mesa y un camastro, siguiendo así con el respeto a las disciplinas de los capuchinos. Pero en realidad, cuando arribaron a Melilla, contaron con un convento en toda la extensión de la palabra, o bien difería de aquellos levantados en otros lugares de España. Al llegar en 1660 nos habilitaron la Casa del Pagador, que así se llamaba.
y en años siguientes se fue construyendo lo que aquí en Melilla se conoce como el conventico. El conventico era un tipo de convento capuchino pues muy específico. Era lo que nosotros llamábamos entonces, en la legislación de entonces, casas de recogimiento. Eran casas que se destinaban para la vida de oración en los montes, en los bosques, en las afueras de las ciudades. Y esa casa fue la que se usó no para estar fuera de la ciudad, sino dentro, por una razón, porque no había espacio para algo más grande, ¿no? Entonces se hizo un convento tipo casa de recogimiento que respondía a las mismas medidas y al mismo tipo arquitectónico en todos sitios. Se parecía mucho a la alquería de la Umbría de entonces y de la región de las Marcas. Todavía se ven hoy pues antiguas casas de campo que son como conventos nuestros, ¿no? Y se parece a la casa romana también. Y es una serie de habitaciones alrededor de un patio central muy pequeño, con celda individual para cada fraile. Eran pocos, así que había pocas celdas, un refectorio, una biblioteca y naturalmente la capilla. Todo pues reducido al mínimo. No había más comunidad que aquello imprescindible para la vida diaria. Es curioso que se prestaba mucha atención a los libros, a pesar de la pobreza en que se desenvolvían los frailes. En su presupuesto tan exiguo siempre había una partida para libros. Aquí en Melilla también hubo biblioteca. Pero si algo caracterizó la vida de los capuchinos fue una enorme fuerza vital y espiritual que les hizo estar cerca de los melillenses en los momentos más cruciales de una historia trufada de enfrentamientos y calamidades. Lógicamente, después de 300 años de presencia en nuestra ciudad, la historia misma les ha concedido a los capuchinos todo tipo de privilegios para con los melillenses y además les ha dado un pequeño papel. Las vivencias en todo este tiempo han sido muy numerosas, pero de seguro para ellos los momentos más bellos fueron los vividos como custodios de la patrona de la ciudad, un patronazgo del que se alegran y custodian de forma rígida. En realidad no son tantos años, porque la primera etapa fueron 60, año más, año menos, y la segunda etapa pues son desde el año 12 que llegamos a Melilla y que por cierto no llegamos a la Purísima. Estuvimos viviendo en la calle actual General Buceta y en la calle Arellano, hasta que en el año 18 el obispo de Málaga nos trajo aquí a la Purísima. Pues en estos tiempos yo diría que dos cosas fundamentales. Primera, extender la devoción a la patrona, a la Virgen de la Victoria. Aunque los historiadores hablan de una cierta reticencia de los capuchinos al principio a admitir el patronazgo de la Virgen de la Victoria, pero esa reticencia se convirtió en entusiasmo y en dedicación. Y sobre todo, pues en la segunda etapa ya sabemos que fue el padre, el superior de entonces, el padre Luis de Ausejo, el que promovió la coronación y el que pidió el estatuto para la congregación y se lo otorgaron. Entonces, en primer lugar eso, la devoción a la Virgen de la Victoria, y en segundo lugar, algo muy especial del carisma franciscano, que es vivir entre, no vivir en contra de alguien, sino vivir entre la gente. En concreto, aquí en Melilla, era vivir entre prisioneros, entre soldados, y en los tiempos actuales es vivir entre cristianos, entre musulmanes, entre hindúes, entre hebreos, vivir entre, no en contra de nadie. Es el espíritu de paz de Francisco de Asís. Los primeros capuchinos llegados a Melilla velaban por el cumplimiento estricto de las constituciones de la orden. Así, tenían prohibidos los juegos seglares, como los dados y los naipes. Vestían un hábito rudo y si se rompía, se remendaba de manera tosca y simple. Algunos iban descalzos si la salud se lo permitía,
y todos llevaban un cordón de cáñamo atado a la cintura. Además de estas consideraciones, hemos de decir que la rigidez era tal que, por ejemplo, el brasero solo se encendía 3 veces al día y a nadie le estaba permitido tener candil, así como fumar dentro de la celda, solo se haría con permiso y en el soleador o en el patio exterior. Como vemos, todas estas privaciones eran un fiel cumplimiento de las normas capuchinas, pero la rígida vida de entonces ha cambiado a lo largo de los años. La vida nuestra cambia a lo largo de los siglos, porque no es una rigidez buscada, como si fuéramos gente que va buscando vivir como animales, no. Por ejemplo, cuando yo llegué al noviciado, recién salido de la universidad, pues me sorprendió mucho el que los frailes durmieran sobre un colchón de paja, sobre tablas, ¿no? Y que cada año había que ir en busca de esa paja porque de un año para otro se corrompía. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque resultaba muy caro vivir de esa manera. Era mucho más barato lo que hizo un superior sensato, que fue cambiar esos colchones de paja pues por colchones de muelles, ¿no? Salen mucho más baratos y más limpios, más higiénicos. Entonces, hoy día, ¿en qué consiste nuestra austeridad? En vivir de un salario, como cada hijo de vecino, y sobre todo en compartirlo con el pobre que tenemos al lado y con el pobre que tenemos un poco más lejos. En concreto, nuestros misioneros, nuestros frailes que están en países de vanguardia, evangelizando y bueno, necesitan comer lo mismo que nosotros. Así que conformarse con el salario, vivir dignamente de él y compartir con los demás. Las cosas hoy día han cambiado mucho. Los capuchinos se han integrado en un mundo confuso y lleno de adelantos. Su austeridad sigue siendo la misma, al igual que su sencillez, tanto en el trato como en su propia vida. Los frailes siguen leyendo, rezando y haciendo una vida conventual que cuenta con las dificultades propias de una vivienda antigua y de difícil arreglo. Pero su fervor, espíritu de entrega y amor hacia los demás, inspirados por San Francisco, siguen estando intactos a pesar de Internet, la globalización y fenómenos similares que mantienen al mundo alejado del propio mundo. Los frailes capuchinos siguen siendo una página más de la historia de Melilla.